Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. Nuestro siguiente gran entrevistado, el doctor Juan Manuel Lira. Él es extitular del IMSS, doctor en gobernabilidad y gestión pública, así como promotor de la salud igualitaria en México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días y un saludo a todo tu auditorio de Cáigase de la Cama. Oiga, ¿en el IMSS existe algún tratamiento contra la ira reprimida? Ojalá. Creo que tendríamos que empezar a inaugurar uno, ¿verdad? Vamos todos. Yo creo que sí, no solamente en el IMSS, sino en todo el sistema de salud, porque el tema de la salud mental es las consecuencias que estamos viendo, como este caso de la maestra que fue agredida en el kinder. No es parte, sino de un tema grande que está sucediendo en México, que es la salud mental, Fernanda. Hay que ponerle mucha atención en la siguiente administración a este tema, ¿eh? Oiga, pues hay unos hospitales bajo un esquema de asociación público-privada que se están ofreciendo como una solución. A ver, platíquenos esto de qué se trata y si de veras los ve usted como una solución para poder ahora dar cabida a todos los que van a entrar a IMSS Bienestar. Sí, fíjate que este es un modelo que no es nuevo, es una herencia que nos dejaron las anteriores administraciones y que el presidente López Obrador, desde que inició su gobierno y últimamente lo ha estado poniendo mucho el tema en las mañaneras. Rápidamente, para que tu público lo entienda, estos hospitales público-privados se hicieron bajo la premisa de que los hospitales privados eran mejores que los públicos en cuanto a la calidad de la atención médica y en cuanto a la administración. Híjole. Así lo vendieron los gobiernos neoliberales. Depende de qué estemos hablando, pero bueno. Exactamente, así lo vendieron las administraciones neoliberales. ¿Para qué? Para decir que el sistema público pues estaba en decadencia y que el sistema privado era el mejor. Y de esa manera se hicieron modelos de contrato entre empresas privadas y el gobierno, pero esos contratos son a 25 años, Fernanda. 25 años en el cual la empresa privada le renta un hospital con todos sus servicios, laboratorio, quirófanos, comedor, la vigilancia, el mantenimiento al gobierno, y el gobierno solamente pone el personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, nutricionistas, etc. Oiga, ¿y en cuánto nos sale la rentita? Pues fíjate que ese es el tema, porque para los 25 años, porque esos empezaron en el 2017, la mayoría, nada más y nada menos, el pueblo de México debe 98 mil millones de pesos. Pero ¿cómo cree? Tenemos que pagarle a esas empresas privadas durante los 25 años. Esto se hace con una renta, digamos, mensual que tenemos que estar pagando. Para que te des una idea, un hospital como el del IMSS en Tapachula, Chiapas, de 180 camas, se tiene que pagar más o menos 600 millones de pesos, un poco más al año, por la renta de este hospital. De tal manera que si nosotros ponemos en contexto cuánto cuesta al gobierno hacer un hospital de 180 camas, más o menos cuesta 1,000 millones de pesos. De tal manera que si en 2 años de la renta, el gobierno puede... Saldría. Equipar. Al término ahora, nuevo, pero es que dicen, no hay dinero más caro que el que no se tiene, ¿verdad? Y a lo mejor, digamos, urge y por eso lo hacen. ¿Cuánto se tarda uno en hacer en un hospital como de 180 camas? Ya hemos visto casos de mega éxito como el aeropuerto, el AIFA, construyéndolo el ejército, que no se llevó nada, ¿no? El promedio para construirlo, si se hacen las cosas rápido, con los permisos, no es de menos de un año. En 6, 8 meses tienes el hospital ya terminado y a la par se hace el equipamiento que se realiza asociado a la obra. Entonces, en un año, digamos, Fernanda, tienes un hospital de esta magnitud para ya dar atención a la población. Entonces, estos son contratos sumamente desventajosos para el gobierno y sobre todo para los mexicanos, pero muy provechosos para las empresas, como lo ha dicho el presidente Obrador. Entonces, la posibilidad que está manejando este gobierno es de revisar los contratos. Es muy parecido al tema de las cárceles, que ves que se revisaron y se compraron las cárceles. Pues aquí la propuesta que está haciendo el presidente es revisar los contratos y en caso de que no haya un arreglo, pues comprárselos directamente a estas empresas que a la larga vendría saliendo más barato, déjame decirte. Entonces es un tema muy importante y que no es un tema que se haya visto desde esta administración. Déjame decirte que cuando empezó la administración había más contratos que habían dejado. En el caso específico del IMSS, donde yo estuve trabajando al inicio de la administración, tuvimos que digamos, tirar 2 contratos que estaban ya por firmarse, que eran en Tepozotlán, Estado de México, y en Nuevo León. Igual con esas magnitudes de precio. Entonces, con este día de transformación que iniciamos en el gobierno a partir de 2018, nosotros dijimos que no era una situación rentable. Sin embargo, en el caso específico del IMSS ya venían estos contratos arrastrándose y bueno, se nos colaron 2.
Hay que también ser claros que estos dos hospitales, en el caso del IMSS, uno que está en Bahía de Banderas y efectivamente el otro en Tapachula, Chiapas, sí sirvieron cuando fue la pandemia, pero fíjate aquí nada más la cosa tan grave. Cuando llegó la pandemia, como tú bien sabes, en México nos agarró de sorpresa como en muchos lugares del mundo y teníamos un problema muy serio de ventiladores para atender a los pacientes que tenían que ser intubados. Claro. No teníamos, pero ¿qué crees? Estos hospitales tenían en esos hospitales muchos ventiladores y no los prestaban porque eran suyos, porque se tenía que pagar la renta mensual. Qué, pero Entonces, lo qué que hicimos poca nosotros es, mal. a ver, te estamos pagando una renta aunque no utilice el hospital, pues préstanos los ventiladores y en una estira floja sí nos prestaban, creo que veintitantos ventiladores para Qué trasladarlos a la Ciudad de bárbaro. México, a Monterrey, etcétera. Entonces, como ves, son empresas que siempre buscan el lucro en la medicina, que es una de las herencias que dejó el neoliberalismo, ver a la salud como una mercancía y no ver como que es un derecho humano al que tienen derecho todos los mexicanos sin importar su condición social. Pero sin embargo, fíjate, el tener esos hospitales rentados fuera eficiente, digamos, en el modelo, si se ocupaban al 100%, pero desgraciadamente no se ocupan al 100%. Y lo ocupes o no lo ocupes, el gobierno tiene que pagar la renta. En el mejor de los casos, esos hospitales están en una ocupación del 70-80% de ocupación, no están ocupados al 100%. Pero te repito, el Estado tiene que pagar la renta, se ocupen o no se ocupen durante 25 años. Por eso la solución que ha planteado el presidente de revisar los contratos yo creo que es una solución adecuada, comprarlos o adquirirlos para el Estado y que a la larga mejor se construyan hospitales y que el servicio público, como se está fortaleciendo ahora con el bienestar, como muy bien dices, sea el que se encargue de manejar esos hospitales. Esta es una de las ideas que tenemos nosotros para la siguiente administración que estamos poniendo a consideración de las porcholatas o los candidatos a este tipo de a lo que se llama coloquialmente como los comités de defensa, junto con otras ideas que también tenemos. Esta parte es muy importante, como muchas otras, ¿no? Como cómo tiene que darse la medicina ahora a través de la acción comunitaria, el presupuesto, en fin, mil cosas que tenemos en idea y en mente y que ya se han presentado incluso al mismo secretario de Salud y al presidente se lo estamos presentando en estos días. Efectivamente, no son tiempos de campaña, no son tiempos de propuestas, pero las propuestas deben de continuar con lo que se han se han hecho cosas buenas, hay que reconocer que hay cosas que hay que cambiar, por ejemplo, estas cosas de los hospitales hay que cambiarlos, como hay que cambiar muchas cosas, como la base de medicamentos, la vacunación, la contratación de personal, etcétera. Yo creo que vamos en buena ruta de un sistema de salud, quizás no como Dinamarca, Tapia, pero sí un sistema de salud propio, como México, que en su momento sea exportable a países como Latinoamérica, y yo creo que vamos avanzando en buena medida, obviamente con pasos firmes pero cortos, porque los sistemas de salud no se forman de la noche a la mañana. Ejemplo, los sistemas de salud mejores, Canadá, los nórdicos como Dinamarca, Nueva Zelanda, se conformaron por el paso de muchos años, 3, 4 administraciones. Entonces es realmente importante que esta continuidad que se tiene que dar en la cuarta transformación se vea materializada en la siguiente y quizá en la siguiente para que tengamos un sistema sólido y realmente un sistema fuerte, sobre todo que vaya en beneficio de los mexicanos y de los más desfavorecidos, que son casi 70 millones de mexicanos. Es lo que le iba a decir, bueno, también tienen un sistema de salud a todas margaritas, pues porque ellos no fueron saqueados ni por españoles ni en Segunda Guerra, al contrario, recibían oro en la Segunda Guerra. ¿Cómo no van a tener para sostener eso y más? Y aquí aparte de que tenemos muchísima población y luego hasta complejo de llevar salud a lugares como la sierra y demás, pues claro que nos va a tomar más tiempo. Oiga, doctor, pero ¿qué opina que del gran golpeteo, lo que están usando como ahora sí que su caballito de batalla, los de las taparroscas, o sea, los de enfrente, es la falta de medicamentos? Sin explicarle al público por qué se le quitó la distribución a ciertos laboratorios y todo, ¿qué les diría a usted? Y fíjate que no solamente están utilizando la bandera de los medicamentos, están utilizando, digamos, 3 banderas que incluso ya recientemente sacaron una propuesta de salud, tanto Julio Fren como el doctor Narro, aquellos que dijeron que acababan con la pandemia en 8 semanas, ahora ya se están dando golpes de pecho y diciendo que los medicamentos, que se ha disminuido la esperanza de vida en los mexicanos y que todo es culpa de este gobierno. Yo quiero decirles que no. Está ya demostrado científicamente y se han hecho muchos estudios al respecto. El caso, por ejemplo, de las vacunas no es solamente que en México haya disminuido la vacunación, esto es consecuencia de la pandemia y es en todo el mundo, Fernanda. La misma OMS y la Organización Panamericana de la Salud ya han determinado que se disminuyeron las campañas de vacunación como consecuencia de la pandemia. También el tema de medicamentos que me preguntas es muy importante porque había muchos monopolios, se reducen los monopolios, pero viene la pandemia
Y también eso afectó no solamente en México, en el mundo se dejaron de producir muchos medicamentos porque se dedicó la industria farmacéutica a producir medicamentos que coadyuvaban en el tratamiento de la pandemia. Entonces es un problema únicamente de México, es un problema a nivel mundial. También la esperanza de vida se redujo, sí, pero no fue por culpa de esta administración, se redujo por culpa de la pandemia y está demostrado científicamente que esto fue en todos los países del mundo, en algunos en mayor o menor medida. Pero son banderas que utiliza la derecha porque quiere regresar a su pasado, a un pasado de corrupción, a un pasado de privilegios económicos, y eso yo creo que no debe de permitirse porque el pueblo de México hoy está más concientizado y sabe que si se cambió este país en el 2018, tiene que seguir transformándose de manera progresiva, y en eso estamos trabajando todos en esta cuarta transformación, ustedes los comunicadores, nosotros los médicos, el gobierno, etcétera. Yo creo que vamos por buen camino y es el mensaje que quiero dejarle y transmitirle a toda tu audiencia, Fernanda. Y otra pregunta, alguna vez escuché que, bueno, tal vez los hospitales públicos no eran buenos hoteles, pero sí eran buenos lugares médicos que tenían muy buenos especialistas y demás. Se podían quejar de que si el huevo no trae sal o lo que quieran, pero que sí tenemos todo, los instrumentales y los médicos. ¿Cómo seguimos en ese nivel? ¿Tenemos muy buenos profesionales pese a que escasearon en algún momento dado? Déjame decirte que sí, el sistema público por muchos años era un sistema público muy fuerte y robusto, se formaban los mejores especialistas, yo me formé en un hospital público, en el IMSS, así como muchos compañeros. Desafortunadamente, los modelos neoliberales que veían a la salud como una mercancía fue lo que vino a acabar con esta situación de gran privilegio para la población el atenderse en un hospital público. Tan es así que la mayoría de los médicos que trabajábamos en un sistema público también trabajábamos en los hospitales privados. Entonces fue como un robo de talento que hubo en la medicina privada. Sin embargo, hoy en día hay mucho personal muy valioso, no solamente médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, en fin, todo el equipo de salud. Sin embargo, tenemos que darles las herramientas como gobierno para que trabajen, buenas condiciones de trabajo, hospitales dignos y seguros, hablando de la seguridad de los hospitales hoy que está muy en día. También tenemos que darles los insumos, medicamentos, etcétera. Y en eso se está trabajando. Es una tarea difícil porque, como tú bien lo mencionas, es un país grande, multicultural y multiétnico. No es lo mismo una ciudad que la Sierra Songolito, la ciudad de Chiapas. Entonces, esa multiculturalidad es lo que hace más complejo el sistema de salud. Pero, sin embargo, se está trabajando y vamos por buen camino. Hoy ya estamos con el Bienestar a todo lo que da. Se van cada día sumando más estados. Pero como te repito, esto no se va a dar de la noche a la mañana. Si alguien quiere ver que al final del sexenio tengamos ya un sistema muy robusto, pues definitivamente la respuesta es no. Tenemos que avanzar, tenemos que ir dando los primeros pasos y así se empieza. Así empezaron, como te digo, los grandes sistemas de salud robustos, empezando pues primeramente por lo más básico, que es equipar los hospitales, contratar más médicos. Desafortunadamente, como te repito, este modelo que vino a dejarle el neoliberalismo en cuanto a personal de salud, falta de infraestructura, pues nos va a costar muchos años completar la transformación. Para que tengas una idea, regresando a los hospitales, recuerda que la administración se encontró con 400 hospitales abandonados, o sea, sí, 400 hospitales que dejaron la inauguración, la pura fachada, pero si bien que promocionaban estos hospitales público-privados, ¿por qué dejaban dinero? Aquellos pues, no dejaban dinero, los dejaban abandonados y pues se está trabajando. Ya se está haciendo un nuevo plan de infraestructura hospitalaria, se tiene que recomponer para la siguiente administración. Y como te digo, y muchas otras propuestas son las que estamos poniendo sobre la mesa, sobre todo para la planeación del proyecto de Nación 2024, que como tú bien sabes está ya en todo el país haciendo las mesas de diálogo, donde estamos participando muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal de salud, para tener una propuesta de trabajo muy efectiva y sobre todo contrarrestar la propuesta que está sacando ya la derecha, que es una propuesta, como te digo, que no, lo que busca simplemente es regresar al pasado, regresar a su seguro popular, que no era ni seguro ni era popular, y sobre todo seguir con las prebendas que tenían muchas farmacéuticas ligadas a funcionarios, a políticos. Claro. No debe de acabarse, Fernanda, porque este país cambió efectivamente en el 2018, tiene que seguir cambiando por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos y sobre todo por los más necesitados, que como te digo, es la mayor cantidad de personas en este país. Si seguimos a este paso, con todo y lo que ustedes quieran, que no estamos en jauja, acuérdense, porque se nos vino una pandemia, la guerra de la Ucrania, lo que quieran, y que de todas maneras, económicamente, pregúntenle a cualquier especialista, estamos bien. Si siguiéramos este paso, ¿como para cuándo cree que ya tendríamos muy regularizado nuestro sistema de salud?
cumpliendo bonito así? Y nosotros estamos manejando en nuestro proyecto una línea de tiempo, sobre todo histórica, que es muy importante. Cuando manejamos la historia, sobre todo en salud, también nos da mucha luz de hacia dónde tenemos que ir, sobre todo porque vemos el pasado, vemos el presente y vamos caminando hacia el futuro. Nosotros estamos manejando que esta administración dio una contención al modelo neoliberal de salud que venía por muchos años. La contención ha tenido sus consecuencias, sí, por supuesto, porque de manera disruptiva cortas de tajo un sistema que era completamente nocivo para la salud de México. Esto se está dando en esta administración. En la siguiente administración va a haber una etapa, digamos nosotros, de transformación y cambio. Esa transformación es un cambio continuo para que la consolidación se venga a dar por ahí de la siguiente administración del 2030 a 2036. Respondiendo a tu pregunta, la consolidación de este modelo de salud, si es que continúa y el pueblo favorece todavía a la izquierda con la votación para la siguiente y la siguiente administración, estamos pensando que al término de la administración del 2030 ya podemos tener completamente consolidado el modelo de salud mexicano. Sin embargo, durante esta administración va a haber cambios muy importantes, sobre todo en la atención médica, en la calidad, en el humanismo. Es una cosa que nos está faltando mucho al personal de salud, que regresemos a esa mística de humanismo, que tratemos al paciente y a sus familiares como lo que son seres humanos y no como objetos. Porque recuerda que desde que llegas tú al hospital, desde el vigilante te trata como si fueras de lo peor, como si fueras un delincuente que fueras a pedir un favor. No, el servicio público en salud, sobre todo cuando se ve afectada lo más preciado de una persona, que es su salud, debe de ser empático, desde la vigilancia, la que así toma la cita, no se diga el médico, la enfermera, el de farmacia. Toda esta parte se conoce como revolución de las conciencias en esta cuarta transformación. Y es un punto muy importante que estamos poniendo en nuestro proyecto, de que si el servidor público en salud no cambia el chip, no cambia la mentalidad, por más esfuerzos que hagamos, por más hospitales, por más medicamentos, pues la gente no lo va a sentir, porque simplemente puedes salir con tu caja de medicamentos, pero con una mala cara, sin una sonrisa, o puede no estar el medicamento porque no lo hubo en ese momento, pero si eres empático, le explicas, etcétera, el paciente lo entiende. El pueblo, como dice el presidente, no es tonto, pero sin embargo, los funcionarios creen que el pueblo es tonto, pero sin embargo no. Pues toda esta parte, como te digo, la revolución de las conciencias es muy importante y también lo estamos impulsando para que se dé en la siguiente y se consolide pues hasta la siguiente administración, Fernanda. Qué padre. Doctor Juan Lira, muchísimas gracias por platicarnos todo esto y arrojar un poquito de luz, porque hay temas de los que uno no sabe, pero qué bien hablamos, ¿verdad? No tenemos ni idea. Recuerda que lo que dice la tía, lo que dice la infodemia, lo que se dan en los chats es pura mentira. Yo creo que claro. Es una recomendación para todo tu auditorio, que es un auditorio muy importante, muy pensante, de que no se dejen llevar por la infodemia, sobre todo temas de salud, porque efectivamente la derecha conservadora quiere regresar a lo mismo, entonces atacan en esto y muchos temas, y sobre todo en un tema tan sensible como es la salud, pues no se vale que las personas engañen a las otras personas de manera irresponsable, como lo está haciendo la derecha, sobre todo con fines de ganar un voto. Eso no se vale. La salud debe estar más allá de los partidos políticos, digo yo, porque es lo más preciado que tenemos los seres humanos, nuestra propia salud y sobre todo nuestra dignidad como personas, Fernanda. Gracias, doctor. Un abrazo. Bravo. Cuídese mucho. Gracias por estar aquí en Cáigase de la Cama. Días.